Ana Karima salió del interior del avión y avanzó por el Finger hacia la salida del aeropuerto, sintiendo un cansancio agradable después de 3 intensos días de negociaciones en Valencia. El viaje de trabajo la había agotado por completo, pero el resultado había merecido cada esfuerzo. Por fin había firmado un contrato para suministrar cosmética profesional a 5 centros de estética, con un impresionante descuento del 20%. Ya imaginaba la alegría de María, su hermana menor y socia en el negocio familiar, cuando supiera de aquel golpe de suerte. Su cadena de centros bajo la marca Línea Belleza crecía rápido por todo Madrid, y acuerdos tan ventajosos con proveedores fiables eran esenciales para seguir expandiéndose con éxito. El avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 5:30 de la tarde, incluso con unos minutos de adelanto. Ana esperó con paciencia a que la ruidosa corriente principal de pasajeros apresurados se dispersara hacia las salidas, no tenía el menor deseo de empujarse en el pasillo estrecho. Luego bajó con calma su pequeña maleta negra del compartimento superior y se dirigió hacia la salida, planificando mentalmente la tarde en casa. En el bolsillo de su sobrio blazer gris vibraba insistentemente el móvil. Por la frecuencia de los avisos, María estaba enviando mensajes uno tras otro, visiblemente incapaz de esperar la llamada y queriendo conocer cuanto antes el resultado de aquel viaje decisivo. Ana sonrió para sí, su hermanita siempre había sido impaciente hasta extremos casi cómicos. La amplia sala de llegadas la recibió con su habitual mezcla de voces superpuestas, anuncios por los altavoces y un potente y frío resplandor de la iluminación blanca. Ana estiró la mano derecha hacia su hombro izquierdo para sacar de la pequeña bandolera las gafas de sol. Tras horas en el interior tenue del avión, aquella luz artificial le molestaba, pero de pronto se quedó inmóvil en mitad del pasillo. Su palma rozó solo tela vacía. La familiar bandolera beige de piel ya no estaba allí. El pulso se aceleró de golpe. Ana miró rápidamente a ambos lados, luego al suelo, esperando ver la bolsa caída cerca de sus pies. Nada. Vacío. Su pensamiento se crispó en un instante, el pasaporte, todas las tarjetas bancarias, el dinero, las llaves de su piso y de su oficina, absolutamente todo estaba en esa elegante bandolera italiana, un regalo caro de su marido Sergio por su 30º cumpleaños, hacía justo un año. Dios mío, no puede ser, murmuró Ana, girándose bruscamente sobre sus tacones. El camino de regreso hacia la puerta de embarque se le hizo eterno. Casi corría, esquivando torpemente a los pasajeros que avanzaban con pesadas maletas por los amplios pasillos. El corazón le golpeteaba con angustia, las palmas le sudaban. Intentaba desesperadamente reconstruir los últimos momentos a bordo, recordaba guardar el móvil en el bolsillo interno del blazer, escuchar el anuncio de la azafata dando la bienvenida a Madrid, pero ¿dónde estaba en ese instante su bandolera? ¿La había tenido en las rodillas al aterrizar? En la salida del embarque, abarrotada de familiares con ramos de flores y carteles improvisados, la recibió un joven empleado de la aerolínea con camisa azul perfectamente planchada y corbata corporativa. Por favor, ayúdeme, se lo ruego, dijo Ana, esforzándose por sonar serena. He dejado mi bandolera en el avión. Vuelo desde Valencia, número sub 1447, a 112A en clase business. El joven asintió con seriedad y contactó por radio con alguien que seguía a bordo. Tras unos breves diálogos entrecortados, apareció por una puerta lateral una azafata alta y esbelta, la misma que les había sonreído al despedirse en el pasillo. Cabello rubio recogido en un moño profesional, maquillaje impecable pese a la jornada, uniforme blanco y azul planchado a la perfección, pero su rostro tenía ahora una tensión rígida, desconocida. Disculpe la molestia. ¿Esta bandolera es realmente suya?, preguntó con voz seca, sosteniendo la bolsa beige con ambas manos. Ana exhaló aliviada y dio un paso hacia ella. Sí, claro que es mía. Muchísimas gracias por encontrarla, yo. Lamentamos mucho informarle, la interrumpió la azafata con un tono frío, absolutamente oficial, pero debe acompañarnos de inmediato al servicio de seguridad del aeropuerto para aclarar ciertos hechos. El tiempo pareció detenerse. Ana miró a la azafata sin comprender, luego a la bandolera, luego al hombre alto que había surgido junto a ellas.
traje negro impecable, camisa blanca, corbata roja y un distintivo que decía, Seguridad del aeropuerto. Su rostro era una máscara profesional, sin una sola emoción. Perdone, ¿pero qué está ocurriendo? Se oyó a sí misma preguntar. Esa es mi bolsa, solo la olvidé por despiste, ¿puedo llevármela ahí? Acompáñenos, por favor, ordenó el hombre con voz firme, sin necesidad de alzarla. No dejaba espacio para discutir. La guiaron por estrechos pasillos de servicio. La azafata avanzaba delante, sosteniendo la bandolera con una cautela exagerada, casi como si fuera un objeto peligroso. El hombre de seguridad caminaba a su lado, lo bastante cerca para que Ana se sintiera como una delincuente escoltada hacia una celda. Otros empleados cruzaban los pasillos, los altavoces anunciaban salidas y llegadas, pero todo se volvía irreal, como si no le estuviera pasando a ella. La introdujeron en una pequeña sala sin ventanas. Paredes blancas, linóleo gris gastado, mesa rectangular, 3 sillas incómodas, una cámara en la esquina con un pilotito rojo parpadeante. Había un olor a desinfectante y algo más, inquietante. Ana se dejó caer en una silla, con las piernas temblándole. La azafata dejó la bandolera en el centro de la mesa y salió cerrando la pesada puerta metálica. El hombre de seguridad sacó su identificación y la colocó delante de Ana. Pablo Velasco, jefe de seguridad de este terminal del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Usted es Ana Karima, 31 años, residente en Madrid, calle Paseo de los Olivos, número 45, piso 112, ¿correcto? Sí, soy yo, susurró Ana. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué estoy aquí? Velasco no respondió enseguida. Se puso unos guantes finos, tomó la bandolera y comenzó a sacarlo todo con precisión casi quirúrgica. Monedero rojo con tarjetas y algunos billetes de euros. Pasaporte granate. Llaves de piso y oficina con un llavero en forma de tacón. Un pintalabios francés caro. Un cuaderno pequeño en funda de piel. Un bolígrafo alemán. Toallitas húmedas. Un blister de analgésicos. Y algo más. Un paquete rectangular, pesado, envuelto en varias capas de plástico negro mate, sellado con cinta adhesiva gris reforzada. Ana lo miraba con verdadero desconcierto. ¿Puede explicarme qué es esto? Preguntó Velasco con voz plana, señalándolo. No lo puedo, respondió ella, aturdida. Nunca lo había visto. Eso no es mío, pero la bolsa sí lo es. Sí, pero ese paquete no estaba ahí cuando salí de casa. Lo juro. Velasco tomó el paquete, lo examinó, luego lo perforó con una navaja. Un polvo blanco cayó sobre la mesa. Levantó la mirada hacia la cámara y luego hacia Ana. ¿No comprende lo que contiene esta envoltura? No, por favor dígame qué es. Presumiblemente una sustancia sintética prohibida, dijo con calma. Unos 250 gramos. Un delito muy grave según el Código Penal. De 5 a 15 años de prisión en un centro de alta seguridad. El universo de Ana se inclinó y giró como si fuera a desmayarse. Se apoyó en la mesa, luchando por respirar. Es un error, una trampa, yo no tengo nada que ver con esto. Todos dicen lo mismo, respondió Velasco sin dureza, pero sin indulgencia. Ahora necesito que me cuente con detalle, ¿cuándo vio su bandolera por última vez? ¿Dónde estaba durante el vuelo desde Valencia? ¿Quién pudo tener acceso a ella? Ana cubrió su rostro con las manos, intentando recordar, ordenar, reconstruir a la fuerza cada minuto de esa mañana. La mañana había empezado temprano en el hotel de Valencia. Preparar la maleta. Pedir un taxi mediante la aplicación hasta el aeropuerto de Valencia. Facturación habitual en la máquina automática. Control de seguridad pasando el arco detector de metales. Espera del embarque en la zona para pasajeros de clase business. Anuncio del inicio de la subida al avión alrededor de las 8:45 de la mañana. Ana recordaba con total claridad cómo subía por la escalerilla de aluminio hacia el avión, cómo entraba en la cabina fresca por la puerta delantera, como una azafata joven y amable, con uniforme azul,
Revisaba cuidadosamente su tarjeta de embarque y le indicaba con un gesto el camino hacia su fila. El 12A, un asiento cómodo junto a la ventanilla redonda, en business, con más espacio para las piernas. Ana llegó a su asiento, levantó con cuidado su pequeña maleta negra con ruedas y la colocó en el compartimento superior, justo encima de su cabeza. Y el bolso también dejó el bolso allí, al lado de la maleta, a la derecha. Lo recordaba perfectamente. Y se olvidó de bajarlo. Lo recordó ahora con una nitidez absoluta, sin la menor duda. Dejé el bolso en el compartimento superior justo encima de mi asiento cuando subí al avión, explicó Ana despacio, bajando poco a poco las manos del rostro aún encendido. 12A, ventanilla, clase business. Lo puse allí por pura costumbre, al entrar a bordo por primera vez. Serían alrededor de las 9 de la mañana, hora local. Siga, ordenó brevemente Velasco, sin apartar de ella su mirada escrutadora. Luego me senté tranquilamente en mi asiento, me abroché el cinturón, saqué el móvil del bolsillo interior de la americana para ponerlo en modo avión obligatorio antes del despegue y justo en ese momento apareció en la pantalla un mensaje de voz de María, mi hermana menor. Le di a reproducir y escuché con atención. María, muy alterada, me pedía insistentemente que le enviara con urgencia fotos nítidas de algunos documentos jurídicos importantes de nuestro negocio. Decía que eran extremadamente necesarios y que el contable los necesitaba ya mismo para preparar el informe trimestral para la agencia tributaria. Me distraje varios minutos de todo lo que ocurría alrededor, contesté con un mensaje de texto. Empecé a buscar a toda prisa los papeles en la carpeta de trabajo y entonces se me acercó aquella misma azafata tan amable y me pidió con mucha educación que cambiara de asiento temporalmente. ¿Cambiar de asiento? Velasco frunció ligeramente sus pobladas cejas oscuras. ¿Por qué motivo en concreto? Estaba entrando en la cabina una mujer mayor, canosa, de unos 70 años, quizá más. Se veía claramente que tenía problemas crónicos muy serios en las piernas, avanzaba muy despacio, apoyándose con dificultad en un bastón grueso de madera, cada paso le costaba un esfuerzo evidente y le producía dolor. El asiento que tenía asignado estaba en mitad de la cabina, por la fila 18 o 19, pero era físicamente incapaz de abrirse paso con el bastón entre las filas de asientos. El pasillo central es bastante estrecho, sobre todo en clase turista, y para una persona mayor así es casi imposible pasar. La azafata, con la máxima cortesía, me pidió que, por favor, le cediera mi asiento del pasillo a aquella mujer, y a mí me recolocaron en otro sitio de business. Por supuesto, acepté al instante, ¿cómo iba a negarme a ayudar? Me cambié rápidamente a creo que era el 15C, también un asiento bastante cómodo junto a la ventanilla, solo 3 filas por detrás. Pero mi bolso, por despiste, lo dejé allí, en el compartimento directamente encima de mi antiguo 12A. Y luego sencillamente me olvidé. Pasé todo el resto del vuelo sentada en el 15C sin acordarme del bolso. Entonces, su bolso, con todos los documentos importantes y objetos de valor, estuvo completamente fuera de su supervisión directa durante varias horas seguidas, ¿es así? Formalmente sí, así es, admitió Ana. Pero, es un avión de pasajeros. Todo el mundo está a la vista, hay cámaras de vigilancia por la cabina, las azafatas pasan constantemente por el pasillo y controlan el orden. ¿Quién podría, siquiera en teoría, meter algo peligroso en el bolso de otro? Se interrumpió bruscamente. Ante sus ojos apareció, como una imagen borrosa que de pronto se enfocara, un recuerdo de hacía no tanto, unos 40 o 45 minutos después del despegue. De pronto se acordó del bolso y decidió volver a su asiento original en la fila 12 para recuperarlo por fin. La memoria, al fin, había reaccionado. Se desabrochó el cinturón, se levantó con cuidado y empezó a avanzar por el pasillo, entre las filas de asientos. Al pasar por la fila 12, vio de reojo, casi por casualidad, que en su antiguo sitio, el 12 junto a la ventanilla, ya no estaba la anciana, sino un hombre desconocido. Bastante alto. Iba vestido de forma extraña, una chaqueta deportiva oscura con una capucha voluminosa y muchos bolsillos.
Y la capucha se la había puesto sobre la cabeza, tapándole media cara, aunque en la cabina la temperatura era agradable, unos 22 grados. Llevaba unas gafas de sol grandes, oscuras, con montura gruesa, que cubrían casi toda la parte superior del rostro. Ana pensó fugazmente que aquello resultaba raro e incluso algo sospechoso. ¿Para qué necesita alguien gafas de sol y capucha dentro del avión? Pero no le dio mayor importancia. Gente rara hay en todas partes, quizás sufría migrañas o fotofobia, o simplemente no quería que nadie lo reconociera ni le hablara. Pasó de largo con indiferencia, ya estirando la mano hacia arriba para abrir el compartimento justo encima del 12A y sacar su bolso, pero justo en ese momento empezó una fuerte turbulencia, y la azafata anunció por megafonía que se aproximaban a una zona de inestabilidad atmosférica y pidió urgentemente a todos los pasajeros que regresaran a sus asientos y se abrocharan bien los cinturones. Ana, pasajera obediente, dio media vuelta y volvió deprisa a su temporal 15C. Y se olvidó completamente del maldito bolso hasta el aterrizaje en Madrid. Entonces, alguien estaba sentado en su antiguo lugar, dijo Ana en voz alta, notando cómo el pulso se le aceleraba en las sienes. Un hombre con chaqueta deportiva oscura y capucha. No llegué a verle bien la cara. Intente describir con el máximo detalle todo lo que recuerde, incluso lo que parezca insignificante. Velasco tomó un bolígrafo, abrió una pequeña libreta de servicio y se dispuso a registrar cada palabra. Era alto, o al menos me lo pareció, por la longitud de las piernas. Complexión media o más bien atlética, desde luego no era gordo. Chaqueta deportiva oscura, probablemente negra o azul marino intenso, con capucha amplia y bolsillos laterales con cremallera. La capucha le cubría el pelo por completo. Gafas de sol grandes, negras, con montura de plástico gruesa. No le vi prácticamente la cara, ni el tono real de piel, ni los rasgos, ni la forma de la nariz o de la barbilla. El pelo, si se veía algo bajo la capucha, tampoco lo recuerdo. Las manos tampoco, no me fijé. Estaba sentado tranquilamente, mirando o bien por la ventanilla a las nubes, o bien a su móvil o a una tableta, no lo sé. ¿Podría estimar su edad, aunque fuera aproximadamente? Lamentablemente, no. Con esa ropa, la capucha y esas gafas que tapan medio rostro, podría tener desde 20 hasta 50 años, cualquier cosa es posible. Y no se fijó, por casualidad, si llevaba algún tipo de equipaje de mano. ¿Una mochila, una bolsa deportiva, una bolsa de viaje? Ana forzó la memoria, agotada ya, buscando detalles. Parecía que sí. Sin duda. Ahora lo veía claramente. Justo en ese momento concreto, cuando ella se acercaba hacia su asiento, él acababa de terminar de colocar algo en el compartimento superior encima de su cabeza. Estaba un segundo de pie en el pasillo, estirándose hacia arriba con ambas manos, cerrando la tapa blanca del compartimento, empujando hacia el fondo una mochila negra o una bolsa deportiva de tamaño medio. Precisamente en ese compartimento donde estaba su bolso olvidado con los documentos. Y cuando Ana se aproximó, él ya se dejaba caer de nuevo en el asiento. Velasco dejó de escribir de inmediato y levantó hacia ella una mirada seria, pesada, de profesional. Entonces, ese individuo desconocido tuvo acceso físico directo al contenido de su bolso y, además, usted no vio su rostro y no podría reconocerlo, ¿correcto? Exactamente, sí. Ana sintió como algo se le encogía dolorosamente por dentro al tomar conciencia de la magnitud del problema. ¿Pero quién podía ser? ¿Por qué eligió precisamente mi bolso entre tantos otros? ¿Cómo podía saber con certeza que estaba justo ahí, en ese compartimento? Son preguntas muy buenas y muy pertinentes, Ana, asintió Velasco, dejando el bolígrafo sobre la mesa. ¿Viajaba sola o acompañada por alguien conocido? Totalmente sola. Un viaje de negocios normal. ¿Quién, entre sus familiares, conocidos o compañeros, sabía con certeza los detalles de su vuelo? Número de vuelo, hora de salida y llegada. Pues María, mi hermana, lo sabía todo, le conté los detalles, llevamos juntas el negocio familiar y siempre estamos al tanto de la agenda de la otra.
Mi marido, Sergio, también estaba completamente informado de todos mis planes. Siempre le digo cuándo, a dónde y por cuánto tiempo me voy de viaje. Algunos de nuestros empleados fijos en la oficina central, las jefas de los centros de estética, la contable principal, la responsable de personal. Los proveedores de cosmética en Valencia, con cuyos representantes me reuní. En general, la información sobre mi vuelo no era especialmente secreta ni confidencial. Hábleme con más detalle de su hermana María y de su marido Sergio, pidió Velasco con insistencia, mirándola fijamente a los ojos. Ana lo miró perpleja. Perdone, ¿pero para qué quiere saber eso? Ellos no pueden tener nada que ver con esta pesadilla. Ana, le hago preguntas muy concretas que nos ayudarán a ambos a esclarecer rápidamente esta situación tan enmarañada, explicó con calma el experimentado jefe de seguridad. Cuanto más sincera, abierta y detallada sea en sus respuestas, más pronto encontraremos a la persona realmente culpable. Siempre que, por supuesto, no resulte ser usted misma. La última frase sonó como una bofetada inesperada. Vale, contestaré, dijo Ana. María Gulieva, mi hermana pequeña. Tiene 25 años. Hace 3 años montamos juntas la cadena de centros de estética bajo la marca comercial Línea Belleza. Ahora funcionan 5 locales en distintos barrios de Madrid. Yo soy la socia principal y la inversora mayoritaria, oficialmente poseo el 60% de las acciones de la empresa. María tiene el 40%, aportó menos capital al principio, pero participa activamente en la gestión diaria, se encarga profesionalmente de seleccionar manicuristas y esteticistas cualificados, organiza las campañas de publicidad en redes sociales, gestiona las cuentas oficiales de la marca. Acordamos esos porcentajes hace 3 años, cuando abrimos el primer centro en un local alquilado. Desde entonces, en general, todo se ha desarrollado de forma bastante estable. ¿Ha habido entre ustedes conflictos serios o desacuerdos por la gestión del negocio? Ana se quedó unos segundos pensativa, frunciendo el ceño. Peleas abiertas, escándalos fuertes no exactamente, pero cierta tensión sí. En los últimos meses María ha sacado varias veces el tema de que quiere aumentar su participación hasta el 50%. Repite constantemente que trabaja tanto como yo, que invierte el mismo esfuerzo y tiempo, que es injusto seguir con el reparto antiguo. Yo le explicaba con toda la calma del mundo que el capital inicial lo puse sobre todo yo con mis ahorros personales, que el riesgo empresarial corría por mi cuenta, que todos los créditos bancarios estaban a mi nombre y que la responsabilidad era mía. María, por fuera, parecía ofendida, se enfurruñaba un poco, pero en teoría aceptaba mis argumentos. Aunque, el último mes, se ha vuelto no sé, más fría, distante. Hablamos menos en persona y más por mensajes breves, casi siempre de trabajo. ¿Y qué puede decir de su marido? Sergio Karima. Tiene 36 años. Es abogado de formación y profesión, y lleva toda la documentación jurídica de la empresa, redacta y revisa contratos de alquiler de locales, de suministro de cosmética y equipamiento, contratos laborales con el personal. Tiene un poder notarial general otorgado por mí, jurídicamente puede firmar casi cualquier documento cuando yo estoy de viaje o muy ocupada. Es realmente muy cómodo para llevar el negocio al día, somos una familia, siempre confié plenamente en él. Pronunció la palabra confié en pasado, y ella misma se estremeció al darse cuenta. ¿Ha cambiado algo últimamente? Captó al instante el matiz Velasco. Ana vaciló un momento. Hablar de aquello con un desconocido era incómodo, incluso vergonzoso, pero no le quedaba opción. Desde hace aproximadamente 2 meses, Sergio es otro, distante, frío, cerrado. Llega a casa muy tarde casi todos los días, alegando exceso de trabajo urgente en la oficina. Ahora duerme en la habitación de invitados, diciendo que está agotado y necesita descansar bien. Casi no hablamos de temas personales, solo comentamos cuestiones del negocio, secamente. Y anteayer por la noche, justo un día antes de mi vuelo temprano a Valencia, Sergio sacó de pronto un tema muy raro, de dinero. ¿Qué tema? Estábamos en la cocina después de cenar. Yo preparaba cosas y documentos en la maleta para el viaje.
Sergio tomaba café en silencio, hojeando unos papeles legales con sellos. Y de repente me pregunta, con un tono completamente neutro, Ana, ¿no has pensado en pasarle a María parte de tus acciones? Cambiar el reparto y dejarlo en 50-50 en lugar del 60-40. Yo, claro, me quedé sorprendida y le pregunté por qué. Él dijo muy serio que, supuestamente, sería muy ventajoso para optimizar los impuestos del negocio, que podríamos ahorrar una buena cantidad cada año de forma legal. Le contesté tajante que no quería cambiar un reparto ya consolidado, es mi empresa, mi dinero, mi riesgo y mi responsabilidad. Sergio solo se encogió de hombros y murmuró, bueno, como quieras, era un consejo. Entonces no le di demasiada importancia, pero ahora Ana empezaba a comprender que todo aquello podía haber sido planeado con antelación. Velasco asintió en silencio, siguiendo con atención sus palabras y anotándolas en la libreta de servicio. La atmósfera en la pequeña sala se volvía cada vez más densa y pesada. Ana sentía como el sudor frío le recorría la espalda bajo la blusa ligera. ¿Cuál es el valor real de su participación en la empresa, según la última tasación oficial? Preguntó Velasco, levantando la vista del blog. Según el informe de un auditor independiente que hizo la valoración para el banco hace 3 meses, mi parte está estimada en unos 80 millones de euros, respondió Ana en voz baja. Más o menos 5 millones arriba o abajo, según el mercado. Velasco alzó las cejas, sorprendido. Es una razón muy seria para querer sacar a un socio incómodo del juego para siempre. Dígame francamente, Ana, si la condenaran por este delito y la enviaran a prisión durante años, ¿quién tendría, jurídicamente, el control total de su participación? ¿Quién podría disponer de sus acciones? Ana se quedó inmóvil. Un pensamiento espantoso le cruzó la mente con una claridad brutal, con el poder notarial general que ella misma le había otorgado, Sergio tenía derecho legal a firmar cualquier documento en su nombre, incluidos contratos de compraventa de acciones, cesiones de participaciones, acuerdos de transmisión de derechos. Si a ella la condenaban y la dejaban entre rejas, él podría, con toda tranquilidad, transferir todas sus participaciones a María por un precio simbólico o incluso gratis. Luego se repartirían el negocio a medias. Los 80 millones desaparecerían de la vida de Ana para siempre. Y ella pasaría años en una celda por un delito que jamás había cometido. ¿Y quién más, aparte de su marido y su hermana, podía saber con certeza no solo la hora exacta de su vuelo, sino también el número de su asiento en el avión? Velasco hablaba despacio, dándole tiempo a asumir la magnitud de la traición. Ana pensaba con tensión. El número del asiento había reservado el billete en línea a través de la cuenta corporativa de la aerolínea. El usuario y la contraseña solo los conocían 3 personas, ella, María y Sergio. La tarjeta de embarque, con el asiento 12A, le había llegado al correo electrónico un día antes del vuelo. A ese correo de trabajo también tenían acceso las mismas personas. María y Sergio tenían acceso completo a mi correo electrónico laboral, dijo Ana lentamente. Podían ver mi tarjeta de embarque con el número de asiento. Sabían exactamente dónde iba a sentarme en el avión. Por lo tanto, teóricamente, pudieron organizar el regalo de la sustancia prohibida precisamente en su bolso, sabiendo dónde estaba, resumió Velasco. Pero para eso necesitaban a alguien dentro del avión. Una persona que hiciera físicamente el trabajo. Descríbame otra vez, con el máximo detalle, a ese hombre con capucha y gafas. Altura, complexión, manera de moverse. Ana cerró los ojos, intentando recuperar la escena fugaz que había visto. El hombre estaba de pie en el pasillo, estirándose hacia el compartimento de equipaje alto. Claramente alto, 1,85 m, quizá más. Delgado, fibrado, tipo deportivo, sin un gramo de grasa de sobra. Movimientos seguros, precisos, sin prisas, pero muy controlados. Un momento, Ana abrió los ojos de golpe. Los movimientos. Se movía de una forma conocida. No le di importancia entonces,
pero ahora lo recuerdo levantaba los brazos hacia el compartimento de una manera muy característica. Sergio se mueve exactamente igual cuando guarda cosas arriba, gira un poco el hombro derecho hacia adelante, porque tiene una vieja lesión en el hombro izquierdo de un accidente de coche de hace 5 años. Es un gesto muy específico. Velasco se irguió de inmediato. ¿Está diciendo que ese hombre en el avión podría ser su marido? No lo sé, no estoy segura. Ana se sujetó la cabeza con ambas manos. Lo vi solo unos segundos, no pude verle la cara por las gafas y la capucha. Pero la altura coincide, la complexión también, y ese gesto, Dios mío, ¿y si Sergio realmente viajaba en el mismo avión que yo? ¿Y si fue él mismo quien metió ese paquete en mi bolso? Lo comprobaremos, aseguró Velasco con firmeza. La aerolínea tiene una lista completa de pasajeros con los números de asiento. Si su marido voló en ese mismo vuelo, su nombre estará en la lista. También pediremos las grabaciones de las cámaras dentro del avión. Los aviones modernos suelen llevar varias cámaras en cabina por seguridad. Si ese hombre metió algo en su bolso, las cámaras tendrían que haberlo registrado. Ana asintió, incapaz de pronunciar palabra. En el pecho se abría un hueco doloroso de traición. Sergio. Su marido durante 5 años. El hombre en el que había confiado sin reservas. ¿De verdad podía ser capaz de algo así? ¿De verdad el dinero pesaba más que su matrimonio, su vida en común, todo lo que habían construido juntos? ¿Y su hermana María? Continuó el interrogatorio Velasco. ¿Dónde estaba ella durante su vuelo? Se quedó en Madrid, contestó Ana. Yo fui sola a las reuniones. María se ocupaba de los centros aquí. O sea, que ella estaba en Madrid durante su salida y su regreso. Una posición muy cómoda para coordinar movimientos, observó Velasco. Dígame, Ana, en estos últimos tiempos, ¿ha notado algo extraño en el comportamiento de su hermana y de su marido? ¿Que se relacionaran más entre ellos? ¿Reuniones a solas? Ana frunció el ceño, forzando la memoria. Los últimos 2 meses sí, en efecto, María había mencionado varias veces que consultaba con Sergio algunos temas jurídicos sobre nuevos contratos con proveedores. Era lógico, él era el abogado de la empresa. Pero la frecuencia de esas consultas antes, María recurría a Sergio una vez al mes, más o menos, en las últimas 8 semanas, hablaban casi todas las semanas. Y siempre era María quien lo llamaba. Sergio nunca iniciaba esas conversaciones. Sí, han empezado a hablar bastante más, dijo Ana despacio. Pensé que era normal, pero ahora lo veo de otra forma. Podían estar hablando de este plan. Podían estar preparándolo todo con antelación. Es muy probable, admitió Velasco. Operaciones de este tipo suelen prepararse, sobre todo cuando se trata de cantidades grandes. Dígame, en los últimos meses, ¿hubo algún intento de cambiar documentos de la empresa? Estatutos, acuerdo de socios, reparto de participaciones. Ana se quedó pensando. Documentos de la empresa. Hacía un mes Sergio le había llevado unos nuevos estatutos y un acuerdo actualizado de socios para firmar. Dijo que era un mero trámite para adaptar los textos a los cambios en la ley. Ella ni siquiera los leyó a fondo, confiaba en su marido como profesional. Firmó donde él había marcado y puso el sello. Dios mío, susurró. Firmé sin leer. Podía haber allí cualquier cosa. Otra distribución de participaciones, nuevas condiciones de salida del negocio, un procedimiento simplificado para la transmisión de acciones. ¿Dónde están ahora esos documentos? En la oficina de la empresa, en la caja fuerte. La llave la tenemos María, Sergio y yo. Velasco anotó esto rápidamente. Tendremos que incautar esos documentos para peritarlos. También hay que comprobar si, en su nombre, se ha presentado alguna solicitud ante los registros mercantiles para cambiar socios o redistribuir participaciones. Si sus sospechas son correctas, puede que ya hayan iniciado el proceso para transferir la empresa. ¿Con qué rapidez podrían haberlo hecho? Preguntó Ana, con voz temblorosa. Con un poder notarial general y su firma en los papeles en cuestión de días, respondió Velasco. Pero tranquilícese,
Vamos a bloquear ahora mismo cualquier trámite registral relacionado con su empresa. Llamaré de inmediato a la policía y a la agencia tributaria. Sacó el móvil y marcó un número con rapidez. ¿Alejandro? Habla Velasco desde el aeropuerto. Tengo aquí un caso, sí, una pasajera retenida con sustancia prohibida en su equipaje, pero hay indicios muy serios de que se trata de una trampa para quedarse con su empresa unos 80 millones de euros. Sí, has oído bien, necesito que venga un equipo de investigación, incautación de documentos, comprobación de la lista de pasajeros del vuelo perfecto, espero. Colgó y miró a Ana. El equipo de investigación estará aquí en unos 20 minutos. Mientras tanto, pediré las grabaciones de las cámaras a bordo y la lista completa de pasajeros. Si su marido tomó el mismo vuelo, lo sabremos. Ana, sé que esto es muy duro para usted, pero tiene que mantenerse firme. Si sus sospechas se confirman, será tremendamente doloroso, pero evitará ir a prisión por un crimen que no ha cometido. ¿Y si no se confirman? Preguntó Ana en voz baja. ¿Qué pasará entonces? Entonces tendremos que buscar a otros sospechosos, contestó Velasco con honestidad. Pero la intuición me dice que vamos por el camino correcto. Demasiadas coincidencias. Todo encaja demasiado bien para los que querían apartarla del camino. Ana asintió en silencio. Dentro de ella hervía una mezcla de rabia, dolor y miedo. Rabia hacia Sergio y María, si realmente la habían traicionado. Dolor por descubrir la magnitud de la traición de las personas más cercanas. Miedo a la cárcel, si no conseguían demostrar su inocencia. La puerta de la sala se abrió y entró un joven empleado con uniforme de la aerolínea, llevando una carpeta de documentos. Señor Velasco, aquí tiene la lista de pasajeros del último vuelo desde Valencia, como pidió. Y desde la torre de control informan que las grabaciones de las cámaras estarán listas en 10 minutos. Están copiando los archivos. Perfecto, Velasco tomó la carpeta y la abrió. Recorrió rápidamente la lista con la vista. Se detuvo en una línea. Levantó la mirada hacia Ana. Sergio Karima, asiento 8B, clase business. Su marido voló en el mismo avión que usted, Ana. Estaba a 4 filas de distancia y luego ocupó su asiento. Bien, ¿quién sería entonces esa misteriosa anciana enferma que le ayudó? El mundo volvió a inclinarse. Así que era verdad. Sergio había estado a bordo. Le había mentido, diciéndole que se quedaba en Madrid por unas reuniones importantes. Había comprado un billete para el mismo vuelo a propósito. Se había puesto la capucha y las gafas oscuras precisamente para que ella no lo reconociera. Había esperado el momento en que Ana se cambiara de asiento y dejara su bolso sin vigilancia. Había metido el maldito paquete dentro. Había sacrificado a su propia mujer a un artículo del Código Penal a cambio de dinero. Quiero ver las grabaciones de las cámaras, dijo Ana con firmeza, esforzándose por controlar el temblor de la voz. Quiero ver con mis propios ojos cómo lo hizo. Las verá, prometió Velasco. En unos minutos. Y entonces sabremos con certeza quién es el verdadero delincuente aquí. Ana se quedó sentada, esperando. Esperando pruebas de la traición. Esperando el momento en que la ilusión de un matrimonio feliz se derrumbaría por completo. Esperando la oportunidad de mirar a la cara a quienes habían intentado robarle la vida. Y se juró a sí misma, pagarían por ello. Sergio y María pagarían por cada segundo de aquella pesadilla que le habían hecho vivir. Pagarían con creces. Los 10 minutos siguientes se hicieron insoportablemente largos. Ana estaba sentada, mirando fijamente un punto en la pared blanca. Los pensamientos se arremolinaban caóticamente. Intentaba recordar al menos un momento, en los últimos meses, en que hubiera podido sospechar de Sergio, de una traición, de una infidelidad. ¿Había señales? ¿Hubo indicios que ella, por ingenuidad o por confianza ciega, ignoró? Velasco estaba sentado frente a ella, hojeando documentos en silencio y anotando algo de vez en cuando en su libreta. Era un profesional y entendía que aquella mujer necesitaba tiempo para recomponer sus pensamientos y sus emociones.
Golpes como aquel no pasan sin dejar huella, sobre todo cuando vienen de las personas más cercanas. Por fin, la puerta se abrió de nuevo. Entró el mismo joven empleado con un portátil en las manos. Señor Velasco, las grabaciones ya están listas. El departamento técnico ha seleccionado los fragmentos necesarios por hora y número de asiento. ¿Pueden verlos? Ponlo aquí, indicó Velasco, señalando la mesa. El empleado colocó el portátil, abrió el archivo de video y se retiró hacia la puerta. En la pantalla apareció una imagen en blanco y negro de la cabina del avión, filmada por una cámara situada en la parte delantera. La calidad era bastante buena, se distinguían los rostros de los pasajeros, sus movimientos, los compartimentos de equipaje sobre los asientos. Mire con atención, dijo Velasco. Aquí está el momento de su embarque. Son las 8:47 de la mañana. Usted entra en la cabina, avanza hasta la fila 12, coloca la maleta y el bolso arriba. Se sienta en el asiento 12A, junto a la ventanilla. Ana se vio a sí misma en la pantalla, el blazer gris, la carpeta de documentos bajo el brazo. Colocaba efectivamente la maleta y la bandolera en el compartimento superior, se sentaba y sacaba el móvil. Todo justo como lo recordaba. Ahora mire aquí, Velasco adelantó el video unos minutos. Son las 8:52. La azafata se acerca y habla con usted. Usted se levanta, coge solo el teléfono y la carpeta, camina hacia atrás por la cabina. Se cambia al 15C. El bolso queda en el compartimento sobre el 12A. En la pantalla, Ana abandonaba su asiento, ayudaba a la anciana con el bastón a acomodarse mejor. El compartimento encima del 12A seguía cerrado. Y ahora viene lo interesante, Velasco aceleró la reproducción. 9:08, 16 minutos después de su cambio de asiento. Mire la fila 8, asiento B. Ana clavó la mirada en la pantalla. Del asiento 8B se levantó un hombre alto con chaqueta deportiva oscura, capucha sobre la cabeza y gafas de sol. Llevaba en la mano una mochila negra de tamaño medio. El hombre miró a su alrededor. Las azafatas estaban en ese momento en la parte trasera de la cabina, repartiendo bebidas, y se dirigió rápidamente hacia la fila 12. Fíjese en su manera de moverse, dijo Velasco en voz baja. El hombro derecho un poco adelantado, el brazo izquierdo más pegado al cuerpo. Compensación clásica de una lesión antigua en la articulación del hombro. Ana no podía apartar la vista. En la pantalla, el hombre se detuvo junto a la fila 12, se inclinó hacia la anciana, le dijo algo, ella se levantó y se cambió a su asiento. Él la ayudó a acomodarse, volvió a mirar alrededor y luego abrió con rapidez el compartimento encima del asiento A. Sus manos desaparecieron dentro. Pasaron unos 30 segundos. Después, colocó en el compartimento su mochila. 20 segundos más. Estaba haciendo algo allí dentro. Luego tomó de nuevo la mochila, cerró la tapa del compartimento y se sentó deprisa. Eso es todo, constató Velasco. 50 segundos y ya está hecho. Abre su bolso, coloca el paquete dentro, cierra el bolso con cuidado y elimina cualquier rastro de su intervención. Profesional, rápido, casi imperceptible. Es Sergio, susurró Ana. Reconozco sus movimientos. Reconozco sus manos. Reconozco la forma en que gira la cabeza al mirar atrás. Es mi marido. Él mismo me ha metido esta maldición en el bolso. Las lágrimas de rabia y dolor brotaron de golpe. Ana no intentó contenerlas. 5 años de matrimonio. 5 años de confianza, de planes compartidos, de esperanza en el futuro. Y todo resultó ser una mentira. Él la había utilizado. La había traicionado por dinero, junto con su propia hermana. Velasco le acercó en silencio una caja de pañuelos de papel. Ana cogió varios, se secó la cara, respiró hondo, intentando recuperar el control. Ya habría tiempo para llorar cuando todo terminara. Ahora tenía que pensar, actuar, defenderse. ¿Y ahora qué? Preguntó, cuando por fin logró dominar el temblor de su voz.
Ahora llamaremos oficialmente a la policía, detendrán a su marido como sospechoso de tráfico de sustancias prohibidas y de intento de manipular pruebas, respondió Velasco. También citarán a declarar a su hermana María como posible cómplice. Incautarán la documentación de la empresa y comprobarán si ya se ha formalizado alguna operación para transferir su participación. Ordenarán una pericia caligráfica de su firma en todos los documentos firmados en los últimos 3 meses. Usted será considerada víctima, no acusada. Puede negarlo todo, dijo Ana. Sergio dirá que viajaba por sus propios asuntos y que no metió nada en mi bolso. Que la persona del video no es él, que tiene coartada. Compró un billete de avión. Y hay una grabación de video, replicó Velasco. Una pericia puede identificar a una persona por su forma de caminar, su manera de moverse, su complexión. Además, revisarán su teléfono, sus mensajes, el historial de llamadas. Si planeó esto con su hermana, tiene que haber rastros. Las personas siempre dejan huellas, por mucho que intenten borrarlas. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entraron 3 hombres vestidos de paisano con identificaciones policiales. El mayor de ellos, un hombre corpulento de unos 50 años, con el pelo corto, se acercó a Velasco. Inspector jefe Marcos Linares, Unidad de Delitos Económicos. Nos llamó por un posible fraude con montaje, ¿correcto? Así es, Velasco le resumió brevemente la situación, le mostró el video y le entregó la lista de pasajeros con el nombre de Sergio Karima marcado. Linares escuchó con atención, asintió un par de veces y luego se volvió hacia Ana. Señora Karima, entiendo que ahora mismo lo está pasando muy mal, pero necesitamos su testimonio. Detallado, minucioso, con todas las circunstancias. Cualquier detalle puede resultar importante. ¿Está preparada para declarar ahora mismo o necesita tiempo? Estoy preparada, respondió Ana con firmeza. Quiero que paguen por todo. Por la mentira, la traición, por intentar robarme la vida y el negocio. Lo contaré absolutamente todo. Las 2 horas siguientes estuvo declarando. Habló de los últimos meses con Sergio, de su frialdad y su distancia. De aquella extraña propuesta de pasar parte de sus participaciones a nombre de María, supuestamente para optimizar impuestos. De cómo su hermana insistía en subir su cuota al 50%. Da un mensaje de voz de María justo antes del despegue, que la distrajo en el momento del embarque. De los documentos que firmó hace un mes sin leerlos, confiando en su marido abogado. Linares anotaba cada palabra con atención, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Sus compañeros, mientras tanto, enviaban requerimientos a distintos organismos, consultaban bases de datos, revisaban archivos de operaciones con inmuebles y acciones de empresas. Señora Karima, tengo una mala noticia para usted, dijo al fin uno de los agentes, un joven con gafas, mirando la pantalla de su portátil. Hace 3 días, mientras usted estaba en Valencia, se presentó ante el registro mercantil una solicitud de cambio de socios de su empresa. Según los documentos, usted cede voluntariamente su participación del 60% a su hermana, María Gulieva, a cambio de la suma simbólica de €1. La solicitud está firmada por su marido, en virtud del poder notarial, y legalizada ante notario. La inscripción debía completarse esta misma tarde. Ana sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Así que casi lo habían conseguido. Unas horas más, y habría perdido todo. Su negocio, su dinero, su reputación, su libertad. Le habrían robado la vida entera. No tenía ni idea de esa operación, dijo con voz quebrada. Nunca he tenido intención de hacer algo así. Jamás. No se preocupe, la tranquilizó Linares. Vamos a suspender la inscripción de esa operación hasta que se aclaren los hechos. Su negocio seguirá siendo suyo. Hay que detener inmediatamente a Karima y a Gulieva, dijo Velasco. Antes de que sepan que su plan ha fallado y traten de huir. Ya he enviado una unidad para su detención, asintió Linares. A las direcciones que constan. En el plazo de 1 hora, ambos estarán en dependencias policiales para ser interrogados.
También he cursado órdenes para registrar sus domicilios y la oficina de la empresa. Ana se quedó sentada, con la cabeza entre las manos, intentando asimilar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Unas pocas horas atrás era una empresaria de éxito regresando de un viaje fructífero. Y ahora, su vida se desmoronaba en pedazos. Señora Karima, ¿se encuentra bien?, preguntó Linares con cierta preocupación. ¿Necesita un médico? ¿O al menos un poco de agua? Agua, por favor, murmuró ella. Le trajeron una botella de agua mineral. Ana bebió varios tragos ávidos, sintiendo como el líquido refrescaba su garganta reseca. Se sintió un poco mejor. La cabeza se despejó. ¿Qué va a pasar ahora conmigo?, preguntó. ¿Estoy en libertad o? Está en libertad, pero deberá estar localizable hasta que se aclaren los hechos. No salga de la ciudad, advirtió Linares. Le han colocado la sustancia prohibida con el fin de desacreditarla y expulsarla del negocio. Eso puede probarse. Es posible que necesitemos más declaraciones suyas, quizá careos con los detenidos. Puede irse a casa tranquilamente. Aunque, sinceramente, ahora le convendría más quedarse con algún amigo o familiar. En su piso corre el riesgo de encontrarse con su marido si vuelve antes que la policía. Ana reflexionó. No tenía más familiares que su hermana traidora, sus padres habían muerto hacía tiempo. Tampoco le quedaban amigas íntimas, en los últimos años lo había sacrificado casi todo por el negocio, y su vida personal se había reducido al trabajo y a casa. Pero si había una persona en la que podía confiar, Adelina Soria, una buena conocida, abogada en ejercicio, una mujer inteligente y honesta de 40 años. Hablaban de vez en cuando por teléfono, se veían alguna vez en congresos de negocios. Adelina no le negaría ayuda. Tengo una amiga abogada, puedo quedarme en su casa, dijo Ana. Y de paso consultaré con ella qué paso seguir. Tendré que defender mi negocio legalmente, ¿verdad? Exactamente, asintió Linares. Un buen abogado ahora le hace tanta falta como el aire. Se avecina una investigación larga, quizá varios juicios. Un procedimiento penal contra su marido y su hermana por tráfico de sustancias prohibidas, estafa y falsificación de documentos. Una demanda civil para declarar nula la operación de transmisión de participaciones. Posiblemente una reclamación por daños morales. Trabajo no va a faltar. Ana sacó el teléfono y marcó el número de Adelina. A la tercera señal, la otra respondió. ¿Ana? Hola. Hace tiempo que no llamabas, ¿cómo estás? Adelina, necesito tu ayuda urgentemente. Ana apenas contenía las lágrimas. Es una situación muy seria. ¿Puedo ir a tu casa hoy? Te lo explicaré todo allí. Por supuesto, ven ahora mismo. La voz de Adelina sonó preocupada. ¿Qué ha pasado? Te lo cuento luego. Gracias. Ana colgó y miró a Linares. ¿Puedo irme? Sí, está libre. Aquí tiene mi tarjeta, le tendió una. Llámeme en cualquier momento si recuerda algún detalle más o si alguien la amenaza. Nos encargaremos de su seguridad si hace falta. Ana cogió la tarjeta, se levantó tambaleándose, tomó su maleta. Velasco la acompañó hasta la salida de la zona de servicio. Sea fuerte, Ana, dijo. Es una mujer fuerte, saldrá adelante. Y recuerde, ellos ya han perdido. En el momento en que intentaron tenderle esta trampa, firmaron su propia sentencia. Gracias por todo, dijo ella con sinceridad. Si no fuera por usted, ahora mismo estaría en una celda. Solo he hecho mi trabajo, respondió Velasco con modestia. Le deseo suerte. Ana salió del edificio del aeropuerto a la oscuridad de la tarde. Pidió un taxi a casa de Adelina a través de la aplicación. Subió al coche y se dejó caer en el asiento, cerrando los ojos. El día había sido una pesadilla. Pero había sobrevivido. No se había roto. Y ahora empezaría su contraataque. Sergio y María muy pronto lamentarían haber decidido tocarla. Adelina Soria recibió a Ana en la puerta de su amplio piso en el centro de Madrid con una expresión profundamente preocupada.
Alta, elegante, una mujer de 40 años con el cabello corto y ojos castaños penetrantes, comprendió al instante que había ocurrido algo muy serio. Abrazó cálidamente a su amiga, la condujo al salón, la hizo sentarse en un cómodo sofá y le trajo una taza de té caliente con menta. Cuéntamelo todo desde el principio, dijo Adelina con calma, sentándose a su lado. No tengas prisa, tengo todo el tiempo que haga falta. Ana exhaló y comenzó su relato. Desde el principio, el regreso desde Valencia, el bolso olvidado, la detención por el servicio de seguridad, el hallazgo de la sustancia prohibida. Luego el interrogatorio de Velasco, la lenta comprensión de que era una trampa, el video donde su marido colocaba el paquete en su bolso. La solicitud de transmisión de participaciones que debía registrarse esa misma tarde. Lo cerca que había estado de una catástrofe total. Adelina escuchó en silencio, sin interrumpirla, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando Ana terminó, la abogada se levantó y caminó por la habitación, analizando mentalmente todo lo que había oído. Así que tenían la intención de eliminarte del negocio por dos vías simultáneas, dijo finalmente. Un proceso penal para destruirte y hundir tu reputación y documentos falsificados para despojarte de tus derechos sobre la empresa. Es el manual típico de una operación de toma hostil con sembrado de pruebas. Profesional, cruel y casi impecable. ¿Y qué hago ahora?, preguntó Ana, agotada. ¿Cómo me protejo a mí misma y a mi negocio? Para empezar, ya has hecho lo esencial, declarar ante la policía. Adelina volvió al sofá y abrió un cuaderno con un bolígrafo. Ahora la causa penal irá contra ellos, no contra ti. Eso es fundamental. En segundo lugar, mañana por la mañana presentamos en el juzgado una solicitud de embargo cautelar de todos los activos de la empresa, para que nadie pueda vender nada ni mover fondos. En tercer lugar, pediremos que se declare nula la operación de transmisión de participaciones. En cuarto lugar, revocamos todas las autorizaciones notariales otorgadas a tu marido. De inmediato. Ana asentía, absorbiendo cada palabra. Adelina hablaba con claridad, precisión y seguridad. Justo lo que Ana necesitaba, cero emociones, solo estrategia jurídica. En quinto lugar, continuó Adelina, se expulsa a María del grupo de socios por actos contrarios a los intereses de la sociedad. Tienes el 70%, suficiente para tomar la decisión. Tu hermana sale del negocio por completo. Compra su participación al valor nominal. Una miseria comparado con el valor real. Está contemplado en los estatutos para casos de mala conducta grave de un socio. ¿Y encima recibirá dinero después de lo que ha hecho?, protestó Ana. Solo el valor nominal de su aportación, explicó Adelina con serenidad. Serán unos 2 millones de euros en vez de los 32 millones que valdría su parte en el mercado. Perderá 30 millones por pura avaricia. Yo diría que es un castigo bastante justo, además de la pena de prisión. Ana meditó. Si realmente justo. María quería quedarse con 80 millones, arrebatándole todo a su propia hermana, y acabaría con 2 millones y muchos años de cárcel. Sergio no recibiría absolutamente nada, no era socio, solo cómplice. ¿Y cuánto tardará todo esto?, preguntó Ana. El embargo, 2 o 3 días, Adelina anotaba rápidamente el plan. La revocación de poderes notariales, mañana mismo, 1 hora. La nulidad de la operación de transmisión, 1 o 2 semanas, tenemos pruebas aplastantes. La exclusión de María del grupo de socios, podemos hacerlo en 1 día. En 3 días queda formalizado. Tu empresa estará bajo tu control total en menos de 2 semanas. ¿Y el proceso penal? Eso llevará más tiempo, admitió Adelina. Investigación, informes periciales, audiencias mínimo 2 meses, máximo 1 año. Pero durante todo ese tiempo, ambos estarán bajo medidas cautelares o prisión preventiva. Con esas acusaciones, tráfico de sustancias prohibidas en gran escala, estafa, falsificación de documentos, les caerá una pena real. De 8 a 12 años cada uno. Ana sintió una oscura satisfacción.
8 o 12 años. Por su codicia, por su traición, por intentar destruirle la vida. Era justicia. Hasta parecía poco. Adelina, ¿podrías representar mis intereses en todo este proceso? Preguntó Ana. Te pagaré lo que pidas. Adelina sonrió ligeramente. Por supuesto que sí. Pero quiero proponerte algo más. Cuando todo esto acabe y recuperes el control total de tu empresa, necesitarás un socio de verdad. No una hermana traidora ni un marido embustero. Un verdadero profesional que conozca la ley y pueda protegerte. Quiero entrar en tu negocio como socia y abogada de la compañía. Invertiré capital propio y asumiré toda la parte legal. Tú diriges la operación y la expansión, yo, la protección jurídica y los contratos. ¿Qué te parece? Ana la miró con atención. Adelina era íntegra. Una abogada de prestigio, respetada, eficiente, honesta. Justo el tipo de persona que necesitaba ahora. Alguien que no traiciona por dinero. Alguien que entiende el valor de la profesionalidad. Me gusta la idea, dijo Ana lentamente. ¿Qué parte quieres? 30%, respondió Adelina sin vacilar. Aporto 15 millones de euros como inversión, me encargo de toda la parte legal sin honorarios adicionales y colaboro en la expansión. A ti te queda el 70% y el control. Justo, ¿no? Más que justo, Ana le tendió la mano. Trato hecho. Bienvenida a la sociedad, Adelina Soria. Se estrecharon la mano, y por primera vez en todo aquel día infernal Ana sintió algo parecido a la esperanza. Sí, la habían traicionado quienes más amaba. Sí, había perdido a su marido y a su hermana. Pero había ganado una socia fiable, salvado su negocio y su libertad, y tenía una segunda oportunidad. Era una victoria amarga, pero victoria al fin. Ahora descansa, dijo Adelina con suavidad. La habitación de invitados es para ti. Duerme, dúchate, y mañana empezamos. Hay muchísimo trabajo. Ana asintió y fue a la habitación de invitados. Se dejó caer sobre la cama sin desvestirse y cerró los ojos. Estaba agotada, pero su mente seguía trabajando frenéticamente. ¿Cómo no vio las señales? ¿Cómo pudo ser tan ciega? El teléfono vibró en el bolsillo de su blazer. Un mensaje de un número desconocido. Ana lo abrió y se heló. Te vas a arrepentir. No te dejaremos en paz. Pagarás. Amenazas. Así que ya sabían que su plan había fracasado y querían intimidarla. Ana reenvió el mensaje al inspector Linares. He recibido una amenaza. La respuesta llegó 2 minutos después. Registrado. Estamos rastreando el número. No se preocupe, está protegida. Ellos mismos están cavando su propia tumba. Dejó el teléfono sobre la mesilla y respiró hondo. Que amenazaran todo lo que quisieran. Que intentaran intimidarla. Ya habían perdido. Solo aún no lo sabían. Pasaron 3 días de trabajo jurídico intenso, juzgados, notarios, registros mercantiles. Adelina funcionaba como una máquina de guerra, rápida, precisa, implacable. Los poderes notariales de Sergio se revocaron el primer día. El embargo de activos se consiguió el segundo. El tribunal aceptó la demanda de nulidad de la operación el tercero, fijando una audiencia urgente para la semana siguiente. Sergio y María fueron detenidos el mismo día del fracaso del plan. A Sergio lo arrestaron en la oficina cuando intentaba sacar documentos y el sello corporativo. A María en su casa, donde encontraron mensajes con Sergio en los que hablaban del plan para eliminar a Ana, repartían beneficios futuros y celebraban la pronta victoria. Correos, mensajes, incluso audios, pruebas irrefutables. En los interrogatorios actuaron de forma distinta. Sergio, arrogante, negándolo todo, acusando a Ana de manipular pruebas. María se derrumbó al instante, lloró, confesó y culpó a Sergio de manipularla. El investigador registró fríamente cada detalle. La pericia del paquete confirmó que era una sustancia sintética en cantidad especialmente grande. Otra acusación grave.
El análisis del video demostró con un 97% de probabilidad que el hombre encapuchado era Sergio Karima: altura, complexión, forma de andar, gesto compensatorio del hombro lesionado. Además, el billete había sido comprado por él mismo. El caso era de hierro. El fiscal no ocultaba su satisfacción. Casos así, tan obvios y completos, eran raros. El escrito de acusación se preparó en tiempo récord y se envió a juicio. Pasó un mes. Ana estaba sentada en la sala del tribunal, en el banco de las víctimas, mirando hacia la jaula de los acusados. Allí estaban Sergio y María. Él, oscuro, furioso, odiándola con la mirada. Ella, pálida, demacrada, llorando, incapaz de mirar a su hermana. El juez leía el veredicto con voz monótona. Imponer la pena a Sergio Karima: 12 años de prisión en centro penitenciario de alta seguridad. A María Gulieva: 10 años de prisión en centro de régimen ordinario. María rompió a llorar. Sergio apretó los puños, pero guardó silencio. Ana permaneció inmóvil. No sabía si alegrarse, sentirse vengada o simplemente vacía. 12 y 10 años. Su marido y su hermana pasarían su juventud entre rejas. Sus vidas arruinadas, reputaciones destruidas. Pero ¿qué otra opción había tenido? Ellos eligieron ese camino. A la salida, Adelina la esperaba. Enhorabuena, socia, sonrió. La justicia ha triunfado. Gracias, Ana también sonrió. Gracias por todo, Adelina. Sin ti no habría salido adelante. Tonterías, dijo Adelina. Tú eres la que ha luchado. Bueno, ¿lista para ocuparte del negocio sin mirar por encima del hombro? Lista, asintió Ana. Vamos a construir algo grande. Una cadena de centros de belleza conocida en todo el país. Ana Belleza, una nueva marca, un nuevo comienzo. Subieron al coche de Adelina y se dirigieron a la oficina, ahora totalmente suya. Allí las esperaban los empleados con champán. La noticia de la sentencia ya se había difundido. Todos celebraban que la justicia hubiera vencido, que la empresa estuviera en buenas manos. Ana chocó su copa con la de Adelina y miró por la ventana a la noche madrileña. Allí, rodeada de gente leal, empezaba un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo sin traiciones, sin mentiras, sin falsos familiares. Un capítulo de trabajo honesto, auténtica colaboración y éxito merecido. Había vencido. Y delante de ella se abría un futuro luminoso, construido con sus propias manos junto a personas en las que realmente podía confiar.